Buen día, mis estudiantes de herramientas de robótica. El día de hoy vamos a hablar de actuadores. Primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Joana María Flores Lozano. Este es mi correo, joana.flores. Soy sangre pura javeriana, se podría decir. Soy ingeniera electrónica, magistra en ingeniería electrónica y doctora en ingeniería. Inicialmente, pues mis trabajos fueron enfocados en la parte de los sistemas digitales, de donde pues, tuve mi trabajo de grado. Después ya empecé a trabajar con el campo de la robótica, el procesamiento de imágenes y video. Y finalmente mi tesis doctoral, trabajé con sistemas inteligentes, procesamiento de señales y sistemas embebidos. En términos generales, mi tesis doctoral se basó en este sistema que bauticé MAPS, que es Multi-Agent Perception System, en donde tengo la agrupación de múltiples sensores para poder detectar si tengo un objeto enterrado, en este caso minas antipersonas, enterradas en un terreno. Si se dan cuenta aquí en este caso, pues tengo mis círculos amarillos en donde están encerrados la información deseable que yo deseo detectar. Para eso entonces construí un sistema mecánico en el cual tengo 5 brazos. Esos 5 brazos tienen cada uno un actuador específico con cada uno de sus sensores y adicionalmente, lo que no se ve aquí en esta imagen, tengo 5 sistemas de control que son cada uno una Raspberry Pi. Entonces la idea era recolectar todo este tipo de información, que ellos tomaran la decisión a partir de lo que ya tenían y decidir si el objeto que están observando es o no una mina antipersona. Importante aquí es que el objeto que estoy detectando es usualmente un objeto que es de tipo plástico, a diferencia de las minas industriales que son metálicas y para lo cual se usan detectores de metales. Por eso aquí yo no tengo detectores de metal. Y utilizo más la parte visual y un sensor que se le conoce como un radar de penetración de tierra. Bueno, nosotros vamos a estar en contacto entonces desde la semana número 9 hasta la semana número 16. Ya trabajaron con Julián desde la semana número 1 hasta la semana número 8. En estas semanas vamos a hablar de la teoría de actuación y sensores de los robots, los requerimientos hardware y software para el control de los actuadores. Vamos a hablar también del control articular de los robots y vamos a tener un taller del modelo de actuadores y control articular. Al final vamos a enfocarnos en la parte de su proyecto final y la simulación, y ustedes me van a ir mostrando cómo van y yo les voy a ir guiando seguramente paso a paso lo deseable de este tipo de proyectos. Importante es que en la semana número 9, la semana 10 y la semana 11, que son temáticas teóricas en su mayoría, pues vamos a hacer la siguiente metodología. Los lunes vamos a resolver dudas mediante clases síncronas de la información dictada los jueves, y vamos a tener seguramente el desarrollo de alguna otra temática durante la clase. Y los días jueves vamos a tener una clase asíncrona en donde pues van a tener un video en YouTube, y para la solución de cualquier duda generada por ese video van a ser los días lunes. Después, desde la semana número 12 hasta la semana número 16, vamos a trabajar de forma síncrona, es decir, que los lunes y jueves vamos a tener nuestras clases, en donde pues vamos a tener nuestras aclaraciones, el apoyo y el desarrollo de los proyectos y del taller. El día de hoy voy a hablarles de 3 temáticas en términos generales. La primera va a ser la clasificación de robots, la segunda va a ser transmisiones y reductores, y la tercera va a ser el inicio de la temática de actuadores. Nuestra siguiente clase, que va a ser el día lunes, extenderemos la temática de actuadores y hablaremos de algunos modelos importantes para la parte de control. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nuestros robots? Primero que todo, podemos clasificarlo según su cronología, es decir, cuándo ocurrieron. Entonces, usualmente uno distingue 3 generaciones. La primera generación se basa en robots manipuladores, sistemas mecánicos multifuncionales que tienen un control muy sencillo. Puede llegar a ser manual o tener una secuencia fija o variable de algunos pasos. En este caso, pues yo no tengo información del mundo externo y no lo requiero, si se dan cuenta. Aquí en este caso lo que yo hago es repetir tareas programadas de forma secuencial y no toma en cuenta
las alteraciones del entorno, por lo que no tenemos ningún tipo de sensor de forma externa. En nuestra segunda generación tenemos robots que ya son capaces de aprender y que repiten una secuencia de movimientos seguramente ejecutada por un operador humano. Es decir, aquí lo que yo tengo es un sistema externo mecánico que puede llegar a traducir esos movimientos del ser humano al sistema que yo requiero, al sistema mecánico externo. Una forma, pues, este sistema pues, fue muy interesante y fue muy bueno por el hecho de que yo lo que estoy haciendo es reduciendo la interacción de entre el humano y seguramente una fuente de posible peligro para el humano. Entonces aquí lo bueno es que estoy usando un dispositivo mecánico en la mitad para poder reducir pues, los posibles daños que pueda generar el operador, que pueda recibir el operador. Aquí en este caso, pues la información que yo adquiero es limitada, ya se adquiere información, sin embargo es muy poca y me sirve para poder localizar, clasificar de pronto algunas cosas empleando visión, en este caso por ejemplo cámaras o algún tipo de sensor lineal, y detectar algunos esfuerzos, en el caso por ejemplo galgas o algunos otros tipos de sensores, muy sencillos. Y nuestra tercera generación, que es la generación en donde nos encontramos actualmente, nosotros tenemos robots que tienen control mediante información de sensores. Es decir, que yo controlo mi robot a partir de la información que yo capturo de mi entorno. Y lo bueno es que aquí pues ya literalmente lo estoy ejecutando a partir de una serie de órdenes o un programa que tengo cargados en un sistema que me controla. ¿Listo? Entonces aquí seguramente, si yo quiero ir de un punto a otro, no solamente voy a tener en cuenta cuál va a ser la trayectoria, sino si hay algún impedimento, algo que yo pueda pues evadir, pues seguramente lo voy a poder hacer. En este punto, el lenguaje de programación ya es un lenguaje de programación natural y puedo llegar a tener tareas automáticas. ¿Por qué lenguaje natural? Actualmente, posiblemente, sus sistemas van a ser programados en lenguaje C. Sin embargo, ya existen en la industria sistemas que yo les puedo indicar por diagramas de bloques la secuencia de tareas que yo deseo realizar. Por ejemplo, un bloque que realice cierre de pinza, otro bloque que diga desplazar tantos metros hacia la derecha y otro bloque que literalmente diga liberar el objeto. Y en ese caso, si se dan cuenta, pues la persona que lo configura para que haga esa tarea, pues no tiene por qué tener conocimiento de cómo es la programación de bajo nivel, sino simplemente él se encarga de incluir la secuencia que le interesa que realice. Entonces eso ya es un lenguaje más natural con respecto al usuario final, que no, pues ustedes saben, tienen que tener claro que no somos nosotros el usuario final, sino es un tercero que no necesariamente es apto o tiene conocimientos en programación. Otro tipo de clasificación, según un estándar, el IFR04, es dependiendo de la aplicación. Entonces, tenemos robots industriales, entre los que tenemos los manipuladores, que son los que se encargan de hacer tareas como fundiciones, moldeos, forjas, soldadores, de mecanización, montaje, medición, inspección y manipulación de materiales. ¿Sí? Todos estos seguramente los llevó a pensar en industrias de tipo, por ejemplo, vehicular, los que hacen montaje de vehículos. Toda esa industria ya utiliza manipuladores y los utiliza para hacer todo este tipo de tareas. ¿Sí? También hay otras tareas que también son, por ejemplo, los robots de servicios, en donde tenemos los servicios humanos, en donde podemos tener los que son personales, de seguridad y de entretenimiento. Por ejemplo, robots que se usan literalmente para jugar con niños o para cuidar de un anciano. Tenemos también robots domésticos como aspiradoras y limpiadores, como por ejemplo aquí en esta imagen tenemos uno que aspira a la casa de forma automática. Y tenemos también los robots de servicio a equipos como mantenimiento, reparación y limpieza. ¿Listo? Obviamente, también en este tipo de robots tenemos los robots de tipo médico, como por ejemplo la imagen que tenemos en la parte inferior, los que pueden realizar cirugías. En este caso,
Este robot es conocido como Da Vinci, en donde el médico realiza un control, pues aquí un mecanismo de control para poder realizar el proceso. Él está viendo, tiene unas cámaras, este video que está acá es exactamente lo mismo que él está viendo. Y si se dan cuenta, miren que aquí tengo una cantidad de brazos robóticos que realizan el procedimiento. La ventaja de estos tipos de mecanismos es que no necesariamente el médico tiene por qué estar en la sala. Tiene sistemas, obviamente, sistemas redundantes y automáticos que detienen la cirugía en el caso de que yo pierda contacto, por ejemplo, con el médico o que requiera algún tipo de, seguramente algún tipo de procedimiento de forma rápida. Y hace que, por ejemplo, el manejo de cortes sea más preciso que lo que puede llegar a tener un cirujano con sus manos. También tenemos los robots que se usan para el desarrollo de la investigación y desarrollo, el I+D. Usualmente estos están enfocados a la parte de percepción, de navegación y control, interfaces con usuario, micro y nanorobots. Otra clasificación que tenemos es según su estructura. Ponemos los poliarticulados, que son los que hemos venido trabajando en esta asignatura, que son los robots que casi siempre vamos a encontrar en la parte industrial y son de tipo cartesiano. Y se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada. ¿Sí? Yo puedo expandir la zona de trabajo, ustedes ya saben, haciendo que la diferencia, la distancia entre articulaciones aumente de forma considerable y puedo llegar a tener pues, el control de todas las posiciones. Puedo llegar a tener una simetría vertical y reducir el espacio ocupado en el suelo, porque solamente voy a necesitar un punto de donde arranca nuestro mecanismo. También tenemos los robots de tipo móviles, que tienen la gran capacidad de desplazamiento. Están basados en carros, plataformas y dotados de sistemas de locomoción de tipo rodante. Por ejemplo, también en ese caso, también estamos pensando en los robots de tipo aéreo, por ejemplo los UAVs o los drones, como les guste llamarlos, en donde pues, yo tengo ya una capacidad de desplazamiento y seguramente los uso para realizar otro tipo de tareas, más que de, por ejemplo, realizar las tareas que hacen los poliarticulados, como soldar. Los robots móviles pues ya no son capaces de hacer este tipo de tareas porque pues están pensados para otro tipo de aplicaciones. También tenemos los que se le conocen como androides, que son los robots que intentan reproducir la forma humana, ya sea el comportamiento cinemático o pues el desplazamiento. Y tenemos los que son zoomórficos, que son los que están enfocados en la parte de locomoción y movimientos de lo que son los seres vivos. ¿Sí? Ejemplo de este tipo de estructuras, piensen por ejemplo en una estructura de tipo araña o de tipo serpiente, que también en el grupo ahí en la universidad hemos manejado. Entonces, todo ese tipo de estructuras pues me permiten llevar a cabo tipos de locomoción diferentes que imitan el comportamiento de los seres vivos. Eso me sirve para poder llegar a lugares que no necesariamente puedo llegar con los tipos móviles o poliarticulados. Si por ejemplo ya estoy en espacios amplios que no necesariamente son planos y que pueden estar, por ejemplo, llenos de pasto o otros elementos que me limiten en la movilidad. Y también obviamente yo puedo llegar a tener estructuras híbridas. Si yo quiero, puedo llegar a tener un robot tipo móvil con un sistema poliarticulado encima, ¿sí? Sin ningún problema. Igual yo puedo llegar a tener un androide que, por ejemplo, las patas tengan la forma de araña. Si no me quiero desplazar de forma, eh, por ejemplo, empleando la estructura de las dos patas, ¿sí? Que usualmente empleamos para ese tipo de plataformas. Otro tipo de clasificación de los robots son dependiendo de los actuadores que tengamos. Tenemos actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Aquí hay tres ejemplos, por ejemplo, de tres plataformas robóticas que es cada uno con algo muy diferente. En este caso, por ejemplo, los de abajo son robots Asimo, que tienen actuadores eléctricos. Tenemos este brazo que está controlado de forma hidráulica y este otro tipo de brazo que seguramente puedo llegar a controlarlo tanto neumático como hidráulicamente. El número de ejes también me permite clasificar el robot dependiendo del número de grados de libertad. Esos grados de libertad en inglés se les tienen como sigla DOF, que es Degree of Freedom.
Y en nuestras cadenas cinemáticas, o sea, los robots manipuladores, tenemos dependiendo de la configuración. Entonces tenemos configuración de tipo cartesiano, cilíndrico, polar o esférico, articular, escara o paralelo. Finalmente, una última clasificación es dependiendo del tipo de control. Si yo necesito o tengo que mi robot va a funcionar de forma secuencial, dependiendo de una serie de pasos, pues es una primera clasificación. Una segunda clasificación es cuando yo le doy la trayectoria, ¿sí? Que dado una velocidad, tiempo y un objetivo, pues yo trazo una trayectoria entre un punto y otro. También tengo los robots que son adaptativos, que funcionan con la información de los sensores de forma externa y aprenden dependiendo de las decisiones que han tomado. Y los teleoperados, como se muestra en la parte inferior, donde pues está la persona y realiza mediante comandos, pues le envía a la plataforma lo que desea realizar, si ya sea desplazarse o, por ejemplo, mover el brazo o cerrar la pinza, lo que considere que requiere ejecutar. Listo, esa es la primera temática de esta presentación. Ahora, hablemos de la segunda temática, transmisiones y reductores. Entonces, los transmisores son los encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. Y usualmente tenemos, por ejemplo, estos tres ejemplos, en donde tenemos en este caso que son dos tipos de engrane. Si se dan cuenta, tengo dos engranes acá. Tengo esta que es un tornillo sin fin, se le conoce como tornillo sin fin. Y este último de acá es lo que se le conoce como una cremallera. Si se dan cuenta, aquí lo que tengo es un engrane y él se va a ir moviendo seguramente. Si yo muevo el engrane, voy a mover linealmente esta línea, esta cremallera. Y si yo muevo la cremallera, seguramente voy a generar un movimiento circular aquí en el engrane. Lo mismo seguramente pasa acá. Tengo aquí un desplazamiento rotacional en el eje de esta barra y voy a generar un movimiento rotacional en el otro eje con el uso de este engrane que está en la parte inferior. También tengo los reductores, que van a ser los encargados de adaptar el par o el torque y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados del movimiento del robot. Esto es porque usualmente ustedes van a encontrar que los motores tienen una velocidad alta. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de plataformas robóticas, en especial los que son de tipo poliarticulado o de brazos, estamos pensando que el movimiento no sea un movimiento brusco, sino que sea un movimiento controlado, seguramente lento, para poder evitar cualquier tipo de problemas en el desplazamiento. Las transmisiones, entonces, primero que todo, recuerden que los pares estáticos, o sea, cuando la estructura está quieta, se debe de vencer. Es decir, yo necesito un torque mínimo para poder generar el movimiento en cada uno de los actuadores. Y depende directamente de la distancia. O sea, si entre más lejos yo esté, seguramente voy a necesitar que pues, exista un mayor torque. Usualmente los actuadores son pesados y pues para poder evitar cualquier daño en mi sistema dinámico o cualquier funcionamiento, que el funcionamiento dinámico sea lo que yo espero y no que se vea afectado por de pronto cargas externas, se usa que los actuadores estén cercanos a la base del robot, ¿sí? Entonces, para poder transmitir el movimiento desde la base del robot al punto de la articulación, utilizamos transmisiones. Entonces, entre las características deseables de las transmisiones, necesitamos estar pensando en tamaños y pesos reducidos, porque pues, no queremos incluir pesos que nos modifiquen o afecten la parte de la dinámica que se espera de mi plataforma. Se busca evitar la presencia de juegos o holguras, o sea que realmente yo si realizo un movimiento en X, pues se vea reflejado en la parte en el punto donde yo deseo, en la articulación, sin ningún tipo de presencias de holguras o juegos, porque pues, necesito que el movimiento sea constante con respecto a lo que yo estoy controlando, que va a ser el actuador y no va a ser precisamente la articulación. Se busca que no se afecte el movimiento que transmite, ¿sí? Que literalmente sea uno a uno, y soportar un par elevado y continuo, porque yo puedo llegar a necesitar
que la transmisión se ajuste al momento de arranque, o sea, en vez de, para poder vencer el par estático, que es cuando el movimiento, la plataforma se encuentra quieta, pues seguramente va a necesitar un par elevado. Entonces, pues mi sistema de transmisión debe de soportarlo, no debe dañarse o de lo que puede llegar a ocurrir es que puede llegar a torcerse. Entonces, en ese momento, pues la idea es que esta transmisión no me sirve, ¿sí? Lo otro es que debe ser soportar los movimientos, los pares continuos. ¿Por qué? Porque puede ser que el movimiento siempre se demore. Por ejemplo, en el caso de cuando estoy pintando un avión, piénsenlo así, tengo un brazo robótico externo, pues él va a estar moviéndose de arriba hacia abajo hasta terminar de pintar absolutamente todo el avión. Entonces, el espacio en donde se va a desplazar es bastante amplio y pues mi sistema debe poder soportar que sea de forma continua la activación de ese par. La transmisión en forma general pues debe tener un gran rendimiento, ¿sí? Debe cumplir todas estas características y debe ser capaz de pues, funcionar bajo todas estas medidas sin requerir ningún tipo de mantenimiento. Ahora, entre las transmisiones tenemos la posibilidad de que yo tenga una entrada circular y una salida circular, que tenga una entrada circular y una salida lineal, o que tenga una entrada lineal y una salida circular. Entonces, entre las de circular a circular, aquí hay unos ejemplos, puede ser que encontremos más, pero en términos generales yo tengo los engranes, los engranajes, donde yo puedo llegar a pasar la información de un punto a otro, como se encuentra por ejemplo en la parte inferior de acá. La ventaja de este señor, de este mecanismo, es que soporta pares altos, pues literalmente no hay ningún problema y el material entre ellos pues usualmente es el mismo. Sin embargo, pues tengo algunas holguras, algunos huequillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manejo entre dientes, pues va a existir un espacio entre ellos. Es imposible que yo haga que sean exactamente los mismos porque entonces no tendría ningún tipo de movimiento. Habría un impedimento de movimiento. Entonces, literalmente las holguras aparecen por la necesidad de tener la capacidad de acceder a los dientes entre engranes. También tenemos la correa dentada, como la que se encuentra aquí en esta imagen, por ejemplo, en donde pues puedo llegar a tener la transmisión a distancias grandes. Y pues en términos generales puedo llegar a no tener ningún tipo de inconveniente. Eso depende de qué tan bien puesto está esta correa, ¿sí? Si está bien ajustada y todos los dientes, estos dientes son del mismo tamaño que de estos engranos que se encuentran, por ejemplo, en este caso. Y eso puede llegar a ocurrir porque usualmente las correas están hechas de materiales que que tienden a ser más flexibles, lo cual quiere decir que se acomodan al tamaño de los dientes, a diferencia de si yo tengo el choque entre dos engranes que son de materiales que usualmente son materiales que no son flexibles, ¿sí? Que son estáticos. También tenemos las cadenas, por ejemplo, las bicicletas, y nos permiten también tener distancias grandes. Si se dan cuenta, cuando ustedes pedalean en la parte central y eso transmite la información, la cadena transmite la información a la parte de atrás de la llanta. Sin embargo, pues existe un inconveniente de ruido y es que yo puedo perturbar la cadena o que el mecanismo cuando entra la cadena dentro de la estructura interna puede llegar a modificar o a perder energía de alguna forma en la transferencia de la fuente de energía al punto donde se está aplicando. También tenemos paralelogramos, que son esta estructura que se encuentra acá. Por ejemplo, aquí está este ejemplo en la figura moradita. Esto es un paralelogramo en donde yo realizo el movimiento circular acá y él va a ir cerrando o abriendo. Por ejemplo, este es un caso de una pinza, ¿sí? Y lo importante aquí es que si se dan cuenta yo estoy propagando el movimiento de este punto de rotación hasta el punto final en donde yo abro y cierro. Una limitación importante aquí es que el giro es limitado. También tenemos el cable. En este caso el cable, pues una ventaja seguramente puede llegar a ser que yo puedo tener distancias grandes. Sin embargo, pues existe el inconveniente que yo puedo tener deformidades, ¿sí? Este cable puede estar afectado por movimientos externos y si se dan cuenta tiene que estar tensado totalmente.
para poder yo trasladar la información de rotación de un punto a otro. Y eso puede llegar a ser una limitación, porque puede ser que el, el torque de este punto, si no está bien tensado, no se traslade y haya deslizamientos y se pierda la energía que yo estoy tratando de transmitir. Ahora, para los casos de circulada lineal tengo los tornillos sin fin. En el caso de los tornillos sin fin, pues es el ejemplo que les acabo de mostrar, que en las imágenes previas. Yo tengo ahí poca holgura, suele ser el tornillo, como es una estructura continua y no es paso a paso como los engranes que tienen aquí pasos, sino que es una estructura, tiende a ser una estructura continua, pues me permite tener menos holgura en contraste. Sin embargo, siempre voy a estar en rozamiento, porque pues eso es lo que me va a permitir realizar la traslación o la transmisión de la rotación. Tengo también las cremalleras, como ya les mostré. Entonces tengo la cremallera en el caso circular a lineal o lineal a circular, en donde pues lo que les decía, en el caso de que yo rote el engrane superior, pues estoy trasladando de circular a lineal en la cremallera. Y si yo desplazo la cremallera, pues lo que voy a obtener es un desplazamiento rotacional. En ambos casos, pues el inconveniente es que yo voy a tener un rozamiento y una holgura que va a ser, no va a ser tampoco como la del tornillo sin fin, pero pues va a ser un poco más baja en contraste con la de los engranes. Y finalmente la del lineal a circular tengo los parales articulados como este tipo de estructura que se encuentra acá, que esto es una estructura que si se dan cuenta yo tengo la información aquí rotacional en este punto y lo llevo a una forma lineal. Listo. También tenemos entonces los reductores. Los reductores son usados para controlar y variar las revoluciones por minuto, usualmente conocidas como las RPMs. Entre los beneficios está que regularizan la velocidad y la potencia transmitida. Si yo reduzco la velocidad, puedo llegar a tener mayor potencia o mayor transferencia de fuerza, en este caso de torque, a la salida. Incremento también la eficiencia de la transmisión de la potencia, por el hecho de que puedo llegar a tener una mejor, podemos decirlo como conexión entre el punto en el que se va a mover y el punto en el cual yo estoy realizando el movimiento. Se reducen los costos de mantenimiento porque usualmente los reductores hacen que el motor no trabaje forzado, sino que trabaje de forma más liviana, porque tiene que, aunque se está desplazando a su velocidad constante, yo puedo llegar a tener un mayor torque a la salida que si yo le impongo el torque directamente en el eje de salida. Usualmente son de este tipo de estructuras. Si se dan cuenta, aquí este es un ejemplo en donde yo tengo el desplazamiento, la reducción empleando engranes, en donde pues si yo tengo que este señor rota más rápido, seguramente cuando yo llego acá va a rotar más poco, pero el torque que él va a poder ejercer va a ser mucho más grande y este va a ser mucho menor. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer la selección de los reductores? Entonces, primero que todo tengo que tener en cuenta las características del proceso de la industria. En esto necesito conocer la información del motor al cual yo voy a instalar el reductor. Tengo que conocer la potencia, el número de polos si estoy hablando de motor, por ejemplo, tipo AC. Tengo también la frecuencia a la cual va a trabajar, la tensión de alimentación, en este caso estamos hablando del voltaje requerido. Vamos a hablar también, debemos estar pensando en el ambiente de donde yo lo voy a instalar, el grado de la protección, si va a estar en un ambiente húmedo, si va a soportar temperaturas altas, si es un espacio en donde puedo encontrar gran suciedad, o sea, gran cantidad de polvo, o también si va a presenciar, por ejemplo, tipos de corrosiones, como por ejemplo cercanía al mar, en donde pues todos los elementos metálicos, ustedes ya de pronto se han dado cuenta, suelen tener un grado de corrosión mucho mayor que por ejemplo aquí en Bogotá, en donde no tenemos acceso al agua con sal. También debemos de conocer la velocidad en RPMs de la entrada y la salida del reductor. Y obviamente necesitamos conocer el torque o el par máximo y medio del sistema, lo que yo voy a soportar como reductor. Otras características son el trabajo que voy a realizar. Debo de conocer cómo va a funcionar cuando ya está funcionando, o sea, esté en funcionamiento, en régimen continuo, ¿sí? O sea, si va a requerir que funcione horas, cuántas horas al día, si va a ser todos los días,
cuántos arranques va a soportar por hora, si necesita soportar inversión de marcha, es decir, que si en algún momento de pronto necesito hacer rotación en contra, qué tipo de carga, si siempre va a tener la misma carga en la punta, si va a ser continua, si va a ser de pronto discontinua, porque de pronto cargo y descargo algún tipo de proceso. También necesito conocer el tipo de acople entre el motor y el reductor. En este caso estoy pensando si estoy conectando directamente el reductor al eje del motor de forma directa, o tengo además en la mitad un sistema de transmisión y al final de la transmisión sí realizo, por ejemplo, la reducción. También necesito saber si tengo la salida en el eje horizontal o vertical, o sea, puede ser que yo esté saliendo de forma directa o lateral, pues eso también lo puedo llegar a tener en cuenta en la parte de la selección de reductor. Los reductores en robótica, entonces, primero que todo necesitamos que tengan bajo peso y sean de un tamaño reducido, como pasaba con los transmisores. Aquí hay una tabla de los valores que sugiere, en este caso, Barrientos, en donde dice que la relación de peso y tamaño pues debe ser, por ejemplo, en este caso de 0.1 a 30 kilogramos. Deben de tener bajo rozamiento. Aquí, pues, la reducción debe ser elevada de la velocidad. En este caso estamos hablando de unos 50 a 300. Y lo interesante de los reductores es que también tienden a minimizar el momento de la inercia, lo que habíamos hablado, minimizar con respecto al punto del eje, que una cosa es el torque que realiza la salida del reductor y otra cosa es muy diferente en el torque que requiero en el eje del motor. Entonces aquí, por eso es importante conocer también el par de salida nominal máximo, en donde estamos hablando de unos 7.900 newton metro, y pues el que es, por ejemplo, promedio, es de unos 5.700 Nm, usualmente en lo que estamos hablando de motores asociados a la robótica. Conociendo también que las velocidades de entrada máxima van de unos 600 a unos 700 revoluciones por minuto. Importante es que yo pueda llegar a soportar pares elevados porque nosotros sabemos que no necesariamente nuestras articulaciones siempre están en movimiento. Puede ser que yo detenga el proceso, que yo detenga el desplazamiento y después me desplace hacia otro lado, lo cual implica un arranque, o sea, un par elevado en el movimiento de mis articulaciones. Y debo evitar los juegos angulares, conocidos como backlash, lo menor posible. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un valor de 0 hasta 2 pulgadas. Para que quede claro qué es backlash, el backlash está definido como lo siguiente: el ángulo que gira el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin que llegue a girar el eje de la entrada. Es decir, supongamos que están moviendo en sentido de las manecillas de reloj un motor, y si yo quiero cambiar el sentido, supongamos que yo estoy moviéndolo en sentido contrario, yo lo que esperaría es que si yo muevo el motor a la salida, bueno, el reductor a la salida, se propague a la entrada de la misma forma. Sin embargo, dependiendo de cómo están construidos, ese backlash se puede notar, ¿sí? Casi siempre cuando estamos pensando en estructuras de tipo con engranajes. Esos engranajes pues ya sabemos que tienen un problema, pues el problema de que no quedan exactos, o sea que nunca van a poder lograr este tipo de juego angular de forma inferior. Pero para eso pues existen otro tipo de reductores pues que pues, seguramente son un poco más costosos, pero que nos aseguran que ese juego angular casi que tiende a cero. Y una alta rigidez torsional. Eso quiere decir que sea capaz de aplicar todo el torque que yo le estoy imprimiendo desde la entrada hasta la salida sin que haya ninguna pérdida de esa transmisión. En este caso, pues la rigidez torsional estamos hablando de unos 100 a unos 2.000 Nm por radianes. Y finalmente, pues aquí mencionamos la parte de rendimiento, que rendimiento, ya vamos a ver a qué se refiere, vaya desde un 85 a un 98%. Entonces, mis reductores están dados por esta ecuación, en donde T2 es el par de salida nominal, T1 es el par de entrada nominal, el N o el eta
ese rendimiento que puede llegar al 100%, que ya vimos que va desde el 85 al 98% usualmente en robótica, y la relación entre las dos velocidades angulares, pues es la relación de la reducción que va desde 50 hasta 300. Entre los reductores más famosos y más usuales en robótica, los fabricantes, pues que son los, digamos, los ideales cuando estamos pensando en robótica de tipo industrial, en donde deseamos que tengamos un muy bajo backslash. Existe el primero, que fue concebido en 1955 por C. Walton Musser. Es vendido por una empresa que se llama Harmonic Drive y está constituido por estas tres piezas. Entonces, aquí en términos generales, estas tres piezas, bueno, aquí necesito son los nombres, acá. Entonces tenemos que está constituido por tres partes. Esas tres partes son el que me va a hacer la generación de la curva, es este eje de aquí, va a tener sus propios engranes, sus propios rodamientos, tiene un sistema de rodamientos, es decir que aquí yo puedo conectar, por ejemplo, el eje de rotación que yo deseo. Externamente voy a conectar este mecanismo que se le conoce como un flex spline. Es un mecanismo que pareciera sólido, pero realmente es un mecanismo flexible. Y tenemos en la parte externa algo que se le conoce como un circular spline, que es el que va a tener el otro movimiento circular de salida. ¿Listo? Entonces, inicialmente, como les dije, entonces tenemos nuestro sistema interno, que aquí me permite, pues yo lo tengo separado. Interesante de este mecanismo es que, si se dan cuenta, no es totalmente esférico, no es totalmente circular, es ovalado. El segundo es este mecanismo que es flexible, que va a estar atado al otro, y se van a dar cuenta cómo funciona, y que tenemos unos dientes de aquí externamente. Lo interesante de estos dientes es que estos dientes van a ser menores e inferiores en uno o dos dientes con respecto a los dientes que se encuentran en la estructura externa, que sí es una forma circular estándar. ¿Listo? Entonces, cuando yo conecto estos tres elementos, o sea, la parte que va a encargarse de hacer el movimiento circular, el movimiento de la velocidad mayor, lo conecto a la parte flexible, pues se pueden dar cuenta que el movimiento, pues la parte flexible va a seguir el movimiento elíptico de la transmisión interna, y cuando yo tengo contacto con las paredes externas de la estructura que estamos viendo, pues me va a permitir realizar el movimiento. Des en cuenta que cada tanto yo genero el movimiento, la conexión entre los dos dientes, tanto el interno como el externo. Y eso pues me va a permitir generar que yo tenga un movimiento, seguramente una velocidad mayor en la parte interna y una velocidad inferior en la parte externa, que es la que en este video se encuentra de forma estática. Listo. Entonces pues lo bueno es que yo puedo conseguir reducciones hasta de unos 320, y la holgura, o sea, ese backslash, va a ser muy cercana a cero. También existe otra tecnología que también me permite llegar a una holgura cercana a cero y que me permite también llegar a tener una reducción un poco mayor. Esos son los reductores de tipo cicloidal. Entonces, en los tipos cicloidal tienen esta forma. Si se dan cuenta, yo lo que tengo en términos generales es una estructura circular, circular, en donde yo tengo que están controladas por un engrane. No es un engrane, perdón, es un eje que no está totalmente centrado. Si se dan cuenta, no está centrado. En este momento el verde es el eje que se mueve más rápido y el eje morado es el que se mueve más lento, y el morado se mueve a partir de los contactos realizados por el eje amarillo. Entonces, uno de los fabricantes más famosos de este tipo de estructuras, que son de tipos cicloidales, es esta empresa, el Sumitomo. Sin embargo, pues esta empresa como que ya casi no construye, pero sí existen otras.
Entonces aquí está cómo funciona este mecanismo. Aquí están el movimiento circular que estábamos hablando y aquí están nuestros cilindros que hacen contacto con estas superficies y que me permiten hacer el movimiento circular correspondiente. Lo importante aquí es estos ejes, que son los excéntricos, que si se dan cuenta no van por el centro y me permiten llevar el movimiento de estos anillos de forma excéntrica. O sea que en algunos momentos realizan el contacto con esta superficie y en otros momentos realizarán acá y en otros momentos realizarán acá, haciendo que se reduzca la transmisión del movimiento. ¿Por qué? Porque realmente el movimiento central de salida, que va a ser este señor de aquí, pues solamente va a realizar su movimiento en el momento en el que haya contacto seguramente de estas dos circunferencias excéntricas, y eso me permitirá pues reducir. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo tengo una velocidad mayor y aquí yo puedo llegar a tener una velocidad inferior. Listo. Entonces, hay unos que se pueden ver como tipos de reductores y además de transmisores, que son empleando pues lo que son los engranes. Existen los que son de corona de tornillo sin fin, en donde yo tengo aquí un tornillo y tengo el movimiento circular mediante otra estructura de engrane. Tenemos los reductores de velocidad que son de tipo coaxial. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, tengo dos ejes diferentes. Y tengo los que me permiten tener pues, el eje ortogonal, que por ejemplo una cosa es entrar en X y salir, por ejemplo, en Y. O ejes paralelos, o sea, simplemente yo entro, por ejemplo, en este eje y yo puedo llegar a salir en ese mismo eje, pero desplazado. Y los que se le conocen como pendulares, que también yo puedo tener una entrada en un punto y tener una caída y aún así poder generar otra salida de forma perpendicular. Los reductores de velocidad también se conocen como los reductores de velocidad planetarios, que son los de casi siempre se usan, por ejemplo, en los motores de C chiquitos. Se les llaman reductores planetarios es porque estos engranes tienen ejes. Esos ejes se les denomina planetas y por eso son planetarios, porque tengo diferentes ejes, diferentes puntos, diferentes ejes que constituyen todo el funcionamiento de mi motor. Casi siempre se usan algo que se le conoce como trenes de engranaje, que son estas conexiones, en donde yo tengo la interconexión entre múltiples ejes. Importante acá para que lo tengamos en cuenta y para que nos vayamos acostumbrando al manejo de diferentes tamaños de engranes, es esta fórmula de aquí, en donde tenemos que el número de revoluciones, por ejemplo, en este caso de N2 por el número de dientes de N2, va a ser igual al número de revoluciones en N3 por el número de dientes en el eje 3. Aquí este es un pequeño ejercicio en el cual tenemos cómo es la velocidad de salida, en este caso del eje de salida 6, con respecto al eje de salida 2, en donde podemos darnos cuenta que depende de la relación del número de dientes entre el número de dientes del eje del engrane 5 con respecto al engrane 6 y el número de dientes que relaciona el número de dientes del 2 con el 4. Entonces, para que realicen en casa, la idea es que me calculen, por favor, la velocidad de salida en el engrane número 2 teniendo estas condiciones. La diferencia entre el primero y el segundo ejercicio es el número de dientes en el segundo eje, para que veamos qué es lo que pasa cuando aumentamos el número de dientes en el segundo engrane. Bueno, finalmente, tenemos algo que se le conoce como el accionamiento directo o direct drive, DD. Y es en el caso en el que yo conecto directamente el actuador a la carga o a la articulación sin que yo requiera ningún tipo de reductor o de transmisión. Eso es posible. ¿Sí? Surge la necesidad de tener una gran precisión con alta velocidad, es decir, sacar todo el provecho del motor. Usualmente cuando incluimos nuestros reductores, pues tenemos pequeñas complicaciones, como por ejemplo la posibilidad de que aparezcan juegos angulares, que tenga rozamientos y pueda disminuir la rigidez del accionador,
porque una cosa es la rigidez del motor y otra cosa es la rigidez que yo pueda instalarle cuando le pongo el reductor. Entre las ventajas se encuentra que yo puedo tener un posicionamiento rápido y preciso, porque yo ya no tengo problemas con rozamiento, ¿sí? También tengo la posibilidad de aumentar el control paso a paso de forma casi que instantánea. Sin embargo, pues eso hace que mi control obviamente crezca aún más, porque voy a tener la capacidad de hacer un control mucho más detallado. Y voy a tener que mi sistema mecánico va a ser mucho más simple, pues porque no voy a necesitar de realizar la relación entre uno y otro en el caso de los reductores o de el caso de la transmisión si hay algún tipo de pérdida. Entre las principales limitaciones tenemos que los motores deben proporcionar un par elevado, deben de manejar bajas revoluciones, deben de mantener la rigidez en su eje de rotación porque pues todo va a estar conectado ahí. Yo ya no tengo algo externo que se va a encargar de eso. Y no es factible en todas las configuraciones de robots, por el hecho de que ya sabemos que los actuadores implican peso y además no todos si yo puedo instalar un motor, puede ser que el par que yo necesite no necesariamente sea el adecuado. Es decir, usualmente cuando yo necesito un par elevado, implica que el motor debe ser un motor mucho más grande, lo cual implicaría un peso mayor. Usualmente se emplean los motores síncronos y de pues, corriente continua, sin escobillas, conocidos como los Brushless. Aquí hay un ejemplo del tipo de estructura robótica que maneja ese tipo de este accionamiento directo. Entonces son los robots tipo SCARA, que es donde yo tengo, si se dan cuenta, aquí yo tengo el actuador y aquí yo tengo otro actuador y seguramente aquí tendré otro actuador. En este caso, pues este mecanismo pues no tiene ningún problema con que aquí hayan múltiples pesos porque yo puedo sostenerlo, si se dan cuenta, miren que aquí hay unos tornillos en la base. Sin embargo, si yo tuviera otro tipo de estructura, es posible que este brazo, cuando yo realice el movimiento, sea inestable para la estructura mecánica y pues haga que se caiga de frente. Entonces, no todos los robots me aplica poder yo instalar estos tipos de motores que accionan de forma directa. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los actuadores para concluir esta presentación. Nuestros actuadores son los que se van a encargar de generar el movimiento. Existen tres tecnologías que ya las he mencionado, que son las neumáticas, hidráulicas y eléctricas. Y usualmente están descritos por características como potencia, controlabilidad, peso y volumen, precisión, velocidad de mantenimiento y costo. Entonces, los primeros actuadores que vamos a mencionar son los actuadores neumáticos. Primero que todo, su fuente de energía es el aire a presión y se usa de 5 a 10 bares la presión. Entre los tipos que existen, tenemos los que son de tipo cilindro neumático, que estoy casi segura que ustedes los han visto muchas veces. Seguramente si han abierto, por ejemplo, la puerta del carro en la parte de atrás, se habrán dado cuenta que esos tienen dos bracitos. Esos dos bracitos pueden ser neumáticos, o en este caso pues son los que tenemos en los vehículos, son de tipo sin mantenimiento, sin ningún tipo de fuente, pero pues funcionan de la misma forma y utilizan la presión entre superficies. Los cilindros neumáticos usualmente tienen esta estructura interna en donde van a tener un puerto en donde le entra un fluido, en este caso nuestro fluido es aire, y va a realizar la presión contra este pistón para que el vástago del pistón se mueva hacia la derecha. Usualmente cuando yo retiro el fluido o reduzco la presión del fluido, lo que va a pasar es que él va a tender a recuperar su posición inicial gracias al uso de un resorte interno que él tiene en la parte de acá. ¿Listo? También tenemos los motores neumáticos que se usan en aplicaciones industriales como por ejemplo la apertura y cierre de válvulas de forma neumática.
Imagínense que aquí este señor está conectado a un tubo que puede fácilmente estar transportando agua, puede estar transportando gasolina, puede estar transportando cualquier otro tipo de fluido. Entonces lo que él hace, que se le conoce una válvula como tipo mariposa, porque tiene dos alitas, si se dan cuenta aquí tiene dos alitas. Entonces lo que él hace es que mediante un movimiento rotacional hacia un sentido, va a poner las alitas de forma eh, paralela al fluido, lo cual va a permitir que haya la apertura máxima. Y si yo realizo el cierre, como lo que está aquí en esta imagen, o sea que lo pongo de forma perpendicular al fluido, pues voy a hacer que bloquee totalmente la dirección de flujo. Para eso tenemos dos tecnologías. La primera es un motor de aletas rotativas, en donde lo que yo voy a tener aquí es un ingreso de aire por un punto que me va a impulsar, a empujar el cilindro interno que tiene aletas, y lo que va a pasar es que por la otra boquilla va a salir el aire restante. Entonces esto va a generar un movimiento rotacional continuo. También tengo otro que se le conoce como motor de pistones axiales, en donde en este caso tenemos una paleta que está inclinada y el aire entra por un punto y a medida que va saliendo por este punto por la diferencia de presión, pues él va a ir desplazando estos pistones de forma circular como se ven en la gráfica lateral. Lo cual me permite pues aquí tener un movimiento rotacional continuo como en el caso de aquí. Aquí hay un detalle muy importante y es que usualmente los sistemas de actuadores neumáticos pues no se usan para posicionamiento continuo porque primero que todo no me permiten tener precisión en el punto a qué velocidad necesito desplazarlo, porque están diseñados, por ejemplo, en el caso de los cilindros neumáticos, para ir de un punto al otro, sin importar qué pasa en la mitad. Entonces no es fácil de controlar en la mitad, y aunque sí existen, que son así, suelen ser costosos y no necesariamente tienen tan buena capacidad de control como por ejemplo los motores de tipo eléctrico. Finalmente, pues yo puedo llegar a tener la unión entre los dos. ¿Sí? Yo puedo generar una rotación a partir del movimiento del cilindro neumático. Si se dan cuenta aquí en este caso yo tengo que mi émbolo ahora tiene unos dientes que se va a encargar de que si yo muevo este émbolo hacia arriba, seguramente voy a tener una rotación en sentido de las manecillas de reloj. Y si yo lo bajo, voy a tener un desplazamiento en las manecillas en contra del reloj. Importante acá es, si se dan cuenta, yo no puedo generar con estos sistemas un movimiento continuo como en esta rotación continua que tengo acá. Solamente puedo tener un desplazamiento rotacional hacia un lado y hacia el otro, dependiendo del tamaño de la longitud de los dientes que se encuentran en esta línea vertical. Listo. Ahora, hablemos de los actuadores hidráulicos. Entonces, nuestra fuente de energía en el caso de los actuadores hidráulicos son los aceites minerales. En este caso, la presión de esos aceites va desde unos 50 hasta unos 100 bares y puede llegar a tener 300 bares. Si se dan cuenta, aquí yo estoy manejando presiones más altas en contraste a los que son los neumáticos. Son semejantes. Sí, se pueden usar las mismas tecnologías. Entre los tipos existen los que son también de forma cilíndricas, los de aletas y pistones para generar los movimientos rotacionales. Y entre sus diferencias tenemos que primero que todo el fluido, en este caso el aceite mineral, pues tiene un grado de compresabilidad inferior al aire, lo cual me permite manejar mayores presiones. En este caso, es mucho más fácil aplicar un control de tipo continuo, por el hecho de que yo seguramente tengo un mayor rango de control en la presión, por lo que yo puedo llegar a tener presiones mucho más altas en contraste con las del aire. Y puedo desarrollar fuerzas y pares elevados. Por el mismo hecho de que tengo la capacidad de tener mayores presiones, pues es mucho más difícil romper o modificar el movimiento o hacer una contrafuerza en contraste con los que teníamos de forma neumática, que pues tienen una presión interna mucho más baja.
También tenemos entre las ventajas que este tipo de actuadores presenta estabilidad frente a cargas estáticas. En esto nos referimos, por ejemplo, en el caso de que yo ya no estoy incluyendo el fluido, o sea, ya no estoy bombeando fluido internamente, sino que ahí yo tengo, el fluido ya está, y yo puedo tener la carga de forma estática, sin necesidad de estar entregando energéticamente o de generar energéticamente más gasto, pues yo ya puedo tener que la presión va a ser constante, porque es mucho más difícil que se pierda. Entonces, por eso yo puedo tener, simplemente si hay algo que yo ya moví, lo puedo dejar ahí de forma estática y no hay, es mucho más difícil que de alguna forma yo lo modifique. También tenemos que podemos manejar una capacidad de carga y relación de potencia-peso mucho más alta que la parte neumática. Pues todo esto se debe a que yo puedo tener presiones más elevadas. Y después la ventaja de que yo maneje, por ejemplo, aceites minerales es que yo puedo tener lubricación interna de una vez. Es decir, que seguramente este tipo de sistemas pues tienen mantenimiento automático y no necesito estar siempre revisando que le hace falta, por ejemplo, algún tipo de grasa para que no haya ningún tipo de rozamiento. Lo interesante de estos sistemas también es la robustez. Pues, como se imaginarán, estos tipos de sistemas suelen ser grandes para poder manejar, pues, para poder tener, pues, aprovechar la capacidad elevada de carga. Entre sus desventajas tenemos que, pues, como yo necesito una presión elevada, es propicio para que yo pueda tener fugas. ¿Sí? Dependiendo del sistema, de la instalación, seguramente es algo que yo siempre tengo que estar verificando en este tipo de sistemas, que no haya ningún tipo de pérdidas, o si no, seguramente no voy a poder realizar la transferencia adecuada desde la entrada del fluido hasta la salida. Y la instalación es mucho más complicada en contraste con otras tecnologías, como por ejemplo en los actuadores eléctricos, que hay un ejemplo en donde yo tengo un sistema hidráulico, donde hay un sistema que se encarga de realizar el control del fluido y hay otro que se encarga, por ejemplo, necesito otro motor DC que se va a encargar de generar la presión de ese fluido. Necesito seguramente sistemas de refrigeración para que esos fluidos no cambien de temperatura, porque como ya nosotros sabemos, cuando el fluido cambia de temperatura, pues cambian sus condiciones. Seguramente voy a necesitar mayor presión para generar el mismo torque o el mismo desplazamiento si aumenta esa temperatura. Entonces necesito sistemas de refrigeración y necesito unidades de control de distribución. Eso quiere decir, en el caso, por ejemplo, tengo el motor DC, tengo en la parte del fluido, tengo que estar pendiente de otras características que en los sistemas eléctricos no pasa. En un sistema eléctrico yo solamente tengo la fuente de energía, un fusible por si hay si se supera el par o la corriente necesitada por el motor, o sea que literalmente no puede llegar a ser el torque. Tengo un sistema que me va a controlar o simplemente un botón de encendido apagado y el motor. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues entre uno y otro, pues obviamente va a necesitar muchas más cosas en el sistema hidráulico. Sin embargo, pues por eso es que yo no siempre uso sistemas hidráulicos o neumáticos en la parte de robótica. Los actuadores eléctricos, por sus características de control, sencillez y precisión, hacen que sean los preferidos para robótica después de que se han inventado. Los sistemas que vimos, los neumáticos y los hidráulicos seguramente sí se siguen empleando, pero ya para otro tipo de aplicaciones, de pronto aplicaciones que los motores eléctricos, los actuadores eléctricos, pues quedan insuficientes o que de pronto requieren mayor energía para poder realizar los mismos procesos. Se pueden distinguir en términos generales en tres tipos: los que son motores de corriente continua, que son los controlados por inducido y controlados por excitación, ya veremos a qué se refiere eso. Los motores que son de corriente alterna, que son los denominados síncronos y asíncronos, y motores paso a paso. Bueno, entonces hasta acá va la presentación del día de hoy. En la siguiente seguiremos hablando de los actuadores eléctricos, expandiremos a qué se refiere cada uno de estos tipos y veremos cuál es el modelo matemático que nos va a servir para poder realizar el control. Muchísimas gracias por toda su atención
y estaremos en contacto el día lunes.